Buenos días a todos. Dios les bendiga mucho. No los escucho. Ahora sí, un poco mejor. Yo espero que hayan venido preparados y preparadas, porque hoy vamos a estar leyendo un libro de la Biblia, así que en algunos momentos a lo mejor se pueden poner de pie, sentarse, porque claro, vamos a estar leyendo un libro completo de la Biblia, así que tienen que estar preparados, atentos, no se duerma nadie, porque lo estaré mirando desde acá a ver qué tal, cómo lo llevan. Y vamos a estar hablando un tema muy importante que nos concierne a cada uno de nosotros y es sobre el perdón. ¿Y quién en algún momento de nuestra vida no ha sido dañado, no ha sido herido, no ha sido ofendido por alguien? Yo quisiera ver si hay alguien que haya pasado por esta vida y que no ha sido ofendido en algún momento. Te felicito, vamos. Después hablamos. Allí Luis levantó la mano bien alto. ¿Y quién en algún momento no ha ofendido a alguien o dañado a alguien o herido a alguien? Hoy, actualmente, hay países, hay amistades, hay familias, hay matrimonios, hay hermanos que están divididos por la falta de perdón, que están divididos porque están llenos de resentimientos, están llenos de amarguras, están sumergidos en unos anhelos de venganza, de cobrárselas, albergando ira, albergando odio y hostilidad en los corazones. Y esto es un veneno. Y perdonar puede ser difícil, puede ser muy difícil. Y se complica aún más cuando quien nos ha ofendido o nos ha dañado en la profundidad de nuestro ser es un ser querido, una persona muy cercana. Y eso como que nos resulta más difícil a estas personas, porque a veces decimos, bueno, aquel que no nos conoce, que nos haya hecho eso, pero alguien tan cercano a nosotros, que venga y nos dañe de esta manera, conociéndose. Pero por difícil que sea o parezca, perdonar es posible. Y la palabra nos enseña que esto es posible y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y para esto vamos a utilizar este libro que vamos a leer y se encuentra en la carta a Filemón. Y Filemón está en una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento justo antes del libro de los Hebreos. Entonces hay que tener cuidado porque se pueden pegar las páginas y no darnos cuenta, porque este libro consta de un capítulo nada más y tiene 25 versículos. Y entonces usted va a recibirlo así esta mañana, como que yo le voy a leer una carta que le han enviado. ¿Está bien? Así que me van a acompañar en la lectura de esta carta y yo le voy a dar lectura rápidamente. Y dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora
también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadena por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y hemos leído un libro completo ya. Y tenemos frente a nosotros tres personajes principales. Tenemos a Pablo, que está escribiendo la carta. Tenemos a Filemón, que es quien va a recibir la carta, y tenemos a una tercera persona que se llama Onésimo, y se menciona en esta carta como alguien que conoce a Filemón. Y Pablo escribió esta carta, una carta que vemos que es muy personal. Por el tono que se está utilizando en la carta, se siente que Pablo y Filemón son amigos, son íntimos, hay una confianza entre ellos, y así le escribe Pablo a su querido amigo Filemón. Y le escribió en ese tiempo en que estaba preso en Roma, en ese primer encarcelamiento que tuvo Pablo por predicar el evangelio. Y en esa ocasión a Pablo le dieron un permiso para que en lugar de estar detrás de las rejas en una cárcel, él tenía una casa alquilada y allí era vigilado por un guardia. Esto quiere decir que Pablo estaba en un arresto domiciliario. Y algo que llama la atención es que la costumbre de Pablo era dictar las cartas y que otra persona tomara nota y ahí fuera escribiendo. Pero vemos que esta carta, que es tan personal, que está dirigida a su amigo, le escribe con su puño y letra. Porque si vemos el versículo 19, y en algunas versiones lo van a ver todo en mayúscula, dice que él mismo lo había escrito con su propia mano. Y qué especial, cuán especial es recibir en estos tiempos una carta, una tarjeta escrita por una persona de manera así, escrita a mano. Porque ahora como todo es por mensaje o una tarjetita digital o un correo electrónico, ya se ha perdido un poco esto de escribir nota a mano, de puño y letra. El domingo fue el Día de las Madres, sí, ¿verdad? El domingo mi mamá estaba celebrando el Día de las Madres allá en Puerto Rico y mi hermano llegó con una tarjeta. Sí, le habían llevado un regalo, pero le entrega una tarjeta y cuando mami la abre y ve que no solo se conformó con lo que decía la tarjeta, que ya viene impreso, sino que había todo un lado escrito a mano por mi hermano.
Mi mamá se emocionó tanto al leer las letras de mi hermano y sabiendo aún más que lo había escrito él, que no fue su esposa, porque ella le dijo, yo le iba a ayudar, pero cuando lo vi tan inspirado, lo dejé tranquilo para que escribiera todo lo que quisiera. Y mami dijo, esta tarjeta hay que marcarla, porque para ella fue muy especial. Así que Filemón recibe esta carta escrita de la propia mano de Pablo. Y lo escribió con muchísimo cariño, inquietado para que se diera un acto de reconciliación entre Filemón y Onésimo. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre, parece que de dinero, tenía una casa pues con la capacidad para recibir a la iglesia de Colosas, porque él era miembro de la iglesia en Colosas, y dice que la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Así que Filemón tenía una casa grande, era hospitalario, porque si estaba recibiendo a la iglesia en su casa, abría las puertas de su casa de par en par y recibía a toda esta gente. Es una persona hospitalaria. Pablo mismo se quedó en la casa de Filemón cuando estaba cerca de la región, él se hospedó allí. Y la familia de Filemón, como toda buena familia de la época, tenía esclavos y uno de ellos era Onésimo. Y Onésimo, ya dijimos que era un esclavo, pero por esta carta sabemos que un día Onésimo huyó de la casa de Filemón. ¿Qué pasó con Onésimo, que un día huyó de la casa? Pues eso no nos entramos en detalle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le motivó? Pero a lo mejor, como muchos otros esclavos, estaban ansiosos de estar en libertad y huyó de la casa y se convirtió en un esclavo fugitivo. Y cuando un esclavo tomaba esa decisión de huir de la casa donde trabajaba y donde estaba, sabía que si lo encontraban lo iban a castigar de manera muy severa. Y los castigos para un esclavo que había huido de la casa donde estaba trabajando podía ser la cruz, podía ser crucificado, podía ser azotado, encadenado, podía hasta llegar a una esclavitud perpetua. Aquello de lo que se querían deshacer, que era de la esclavitud, si lo agarraban podía ser esclavo toda la vida. Por lo tanto, los esclavos que decidían, tenían en mente escapar, tenían que estar bien claros a lo que se estaban exponiendo, los riesgos que esto llevaba, y tenían que tener un plan muy bien trazado. Sabían que tenían que moverse ligero, irse muy lejos, porque no es solo que la persona, su amo, le encontrara, sino que había toda una comunidad que le conocía y que si uno de ellos lo delataba, le encontraba y lo devolvía, iba a ser difícil lo que iba a tener que enfrentar. Y muchos de estos esclavos tenían que llevarse el dinero que habían ahorrado o robar en la casa de su amo para poder entonces, en el camino que tienen por delante, sufragar los gastos de comida y algún otro gasto que tuvieran en el camino. Así que era un plan que llevaba mucha inteligencia, tiempo, y no tomárselo a la ligera, porque el costo del castigo al que se podrían enfrentar era grande. Y por la lectura nos parece que Onésimo robó algo a Filemón, porque miren lo que dice el versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, pues parece que algo hizo Onésimo. Algo se llevó, algo malo hizo, porque Pablo le está diciendo esto a Filemón, y es que él conoce lo que ha pasado. Cuando Onésimo se marchó, no se podía quedar en los alrededores, así que huyó lejos hasta Roma. Allí donde había un montón de gente, donde sería más fácil como que esconderse entre la gente y no ser encontrado. La Biblia no nos dice cómo, pero en la soberanía de Dios, Onésimo se encontró con Pablo, que estaba preso. Sabemos que estaba preso en una casa. Y Pablo y Onésimo se encuentran.
Qué maravilloso es esto. Y esas son las diosidencias, no coincidencias. Son diosidencias. De esos encuentros que son divinos, que uno no se puede explicar, pero que ocurren. Y Pablo, nos imaginamos que estaba haciendo lo que le apasiona a Pablo, que no es otra cosa que predicar el evangelio de Cristo. Pablo se convirtió en un fiel creyente del evangelio y desde ese momento él comenzó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y estaba predicando el evangelio y Onésimo lo escuchó y creyó en el evangelio que estaba siendo predicado. Él creyó en ese mensaje de salvación. Y a partir de ese mismo momento, Onésimo comenzó a servir y a ser de gran ayuda para Pablo. Y ya fuera porque Pablo lo había visto en la casa de Filemón, en una de esas que se quedó, o cuando estaba por allí, no sabemos. O porque en una de esas conversaciones tan comunes, tan naturales que se dan entre dos personas, Pablo se enteró de que Onésimo era esclavo de su amigo Filemón. ¿Usted se imagina eso? Están hablando, Pablo a lo mejor ni se acordaba del esclavo Onésimo, si lo llegó a ver o no lo llegó a ver en la casa de Filemón. Y Onésimo le dice, sí, es que yo vivo por allá, cerca, Colosas. Sí, pues yo conozco gente por allí. Sí, hombre. Pero ¿y a quiénes tú conoces? Porque yo conozco gente y empieza a mencionar personas. Una, sí, conozco a Filemón. A Filemón, pero si Filemón es como mi hermano. Filemón es mi hermano. Pues yo era esclavo de Filemón. Pero ¿y qué pasó? Y empieza Onésimo a abrir su corazón y a hablar con Pablo y a contar lo que pasó. Y son esas conexiones que hace el Señor y que nos sorprenden. Es como cuando estamos hablando con alguien y de momento nos damos cuenta de que conocemos gente en común y decimos, es que la verdad que este mundo es como un pañuelo. Es tan pequeño como un pañuelo. Así que estamos claros y ubicados en el gran problema que tiene Onésimo. Tiene un gran problema. Se escapó, robó a su señor, que era un delito grave, era merecedor de un fuerte castigo, incluyendo la crucifixión. Onésimo escucha la palabra del Señor, se arrepiente, se convierte en un creyente, en un hermano en la fe, comienza a crecer y a servir en la obra, pero hay algo dentro de Onésimo que está ocurriendo y que nos ha ocurrido a todos en algún momento. Empieza el Espíritu Santo a redarguir en el interior y a traer a la memoria aquellas cosas de las que nos tenemos que arrepentir, de aquellas situaciones que tenemos que arreglar. Y eso empieza a dar vueltas y recuerda que tiene cuentas sin saldar, que tiene asuntos pendientes, que tiene un conflicto sin resolver que le quita el sueño y que le quita la paz. Y aunque a veces quisiera también escapar de esos pensamientos, no le es tan fácil como pudo escapar de la casa de Filemón. Le es más complicado escapar de estos pensamientos que le están atormentando, que le están molestando una y otra vez. Y esto le duele. Lo que hizo le duele. Por su parte, Pablo no pretende encubrir, tapar o hacer que Onésimo escape de ese pasado, sino que es ese intermediario o ese vehículo, ese instrumento que usa el Señor para que entre estas dos personas que hay un conflicto haya una reconciliación. Y por eso propicia ese encuentro para dar esa oportunidad de que haya sanidad, haya transformación y haya una reconciliación entre Filemón y Onésimo. Y escuchen esto y miren cuánta sensibilidad,
¿Cuánta sabiduría tenía Pablo? Además de la carta de Filemón, sabemos que Pablo escribió otras cartas. Pero en ese momento, cuando estaba allí en esa casa como preso, él escribió otra carta que fue a la iglesia en Colosas, para los colosenses. Y una vez que terminó la carta a los colosenses, él le dijo a Tíquico que entregara la carta a los colosenses. Pero no le dio a Tíquico la carta de Filemón. Él le dijo a Tíquico, tú vas a entregar la de los colosenses, y a Onésimo, tú vas a entregar esta carta que yo he hecho con mi puño y letra, y esta carta va dirigida a Filemón. Uy. No quiero saber lo que experimentó Onésimo en ese momento con esa encomienda que Pablo le estaba dando de que tenía que entregar esa carta en persona a Filemón. Regresar a la casa, enfrentar a Filemón. Pero Onésimo no fue solo, fue bien acompañado a resolver aquel asunto pendiente. Pablo no lo envió solo, dejándolo a su suerte ahí a ver qué pasa. Lo envía con Tíquico. Vamos a leer lo que dice en Colosenses, capítulo 4, los versículos 7 al 9, porque recuerden que él había escrito la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Así que en Colosenses 4, 7 al 9 dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. La iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. ¿Sería posible que la iglesia no estuviese enterada de lo que había hecho Onésimo? Tenían que saber de sobra que Onésimo había escapado y la manera en que se había ido y el daño que había hecho. Es que corre rapidito como la pólvora, las situaciones como esa, ya saben, de boca. Pero tú sabes lo que hizo Onésimo, con lo bien que lo trataba Filemón. Si Filemón es un pan de Dios, lo trataba, mira, como uno de la casa. Y tú sabes lo que hizo Onésimo, y así uno al otro, al otro, al otro, al otro. Así que Pablo se está encargando de no solo decirle a Filemón y hacerle la petición a Filemón, sino que le está diciendo a Colosas, ahí te envié a Onésimo y él es uno de ustedes. Para que no quepa duda y para que lo sepan de mi boquita de comer. Así que ahí se lo envío. Ahora bien, imagina esta escena. Alguien toca la puerta de la casa de Filemón. Y va alguien allá, abre la puerta. Y lo que se escucha es, Filemón, te procuran. Y Filemón llega y se encuentra de frente a Onésimo. ¡Qué golpe! Ay, 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 lo puedes imaginar. Ponte en el lugar de Filemón. Es un domingo por la mañana, te levantaste muy temprano, muy alegre porque es el día del Señor, nos vamos a reunir con la iglesia, a adorar, a cantar, y nos estamos preparando y de momento suena la puerta de tu casa. Tuc, tuc, tuc. No estás esperando a nadie y ahí cuando abres, frente a ti, tienes a esa persona que te mintió, a esa persona que te defraudó, a esa persona que te hirió en lo más profundo de tu corazón, a esa persona que te robó, que te engañó, lo tienes de frente ahí el domingo por la mañana. La sonrisa se va, la mente se nubla y ahí está frente a ti la persona que todavía
hoy no has podido perdonar. Allí está frente a ti tu Onésimo. Frente a Filemón estaba Onésimo. Y antes de que dijera algo o hiciera algo, Onésimo saca la carta. Aquí tienes. Aquí tienes la carta. Lee eso, léelo. Filemón tomó la carta, la abrió y lo primero que vio fue: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. ¿Quién? Pablo. Pablo. ¿Y qué hace Pablo escribiéndome una carta y enviándomela con... Ahí lo ha dicho. Con esta persona. Imagino el corazón acelerado de Filemón, los nervios, las preguntas, las dudas, todo a la vez. Ahí, en un santiamén. Siguió leyendo así como se las leí yo a ustedes. Y Pablo le decía: estoy tan agradecido a Dios por ti. La gente habla de tu fe en el Señor, la gente habla de tu amor, habla de tu bondad, habla de tu hospitalidad con el pueblo de Dios. Y Filemón, emocionándose cada vez más con esas palabras que estaba leyendo, que Pablo es grande, que Pablo está diciendo acerca de él. ¿No se les parece al estilo que utilizan nuestros hijos? Cuando han hecho algo o quieren algo y se acercan así. Ay, tan cariñosos. Ay, mamita linda, tú eres lo más bello que existe y lo más bueno. Y te he dicho, y empiezan los adjetivos conocidos y los desconocidos. Que se los sacan así, mira, uno tras otro, y dice, ya como que es demasiado meloso. ¿Qué quieres o qué hiciste? Y uno como que se asusta. Pero el corazón como que se ablanda también, porque ante tanta cosa que le está diciendo esa pequeñita, ay, qué linda, cómo decirle que no. Pero a la misma vez uno se asusta. Pues algo así. Estaba diciéndole tantas cosas hermosas Pablo a Filemón y cómo decirle que no a lo que viene. Y Pablo en el versículo 6 le dice: es momento de que pongas en práctica, de poner en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. En otras palabras, es tiempo de poner en práctica lo que has aprendido. Te has sentado a escuchar por mucho tiempo, has estado ahí fielmente escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando a la profundidad. Es hora de ponerla en práctica. Es tiempo de poner en práctica lo que has aprendido, recibido y oído, como dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 9. Y le pide un favor. ¿Cuál es el favor que le pide Pablo? Filemón, muestra bondad a mi hijo Onésimo. Pablo no le está pidiendo otra cosa sino misericordia hacia Onésimo. Un hombre que se había marchado como un esclavo fugitivo, pero que ahora está regresando libre en Cristo Jesús. La petición no era fácil. Le estaba pidiendo que tuviera clemencia, que tuviera bondad, que tuviera empatía, que se pusiera en el lugar de Onésimo, que pusiera en práctica lo que había aprendido, visto y oído. Pablo sabía muy bien quién era Onésimo, qué había hecho Onésimo. Él sabía que no le había sido útil a Filemón en un momento dado. Y es muy curioso que diga esto de que yo sé que no te ha sido útil en otro momento. Porque su nombre, Onésimo, que lo tenían muchos esclavos, ese nombre. Onésimo significa útil y servicial. Y entonces que no te haya sido útil, el útil, pues como que es un poco extraño.
Pero él está asegurando que ahora sí será útil, que ahora sí va a honrar su nombre y Onésimo, útil, le va a ser de mucha utilidad, no solo a él, sino al cuerpo de Cristo. Él le dice, mira, Onésimo dejó su antigua forma de vivir y ahora es un servidor de Cristo. Pablo le dice en el versículo 12, por eso te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Imagínense qué carta de presentación está leyendo Filemón en ese momento. Y más adelante en el versículo 16 dice, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. No estoy ajeno a todo lo que Onésimo te hizo pasar. Sé que te engañó, sé que te robó, sé que te fue desleal, sé que te sientes lastimado, molesto, herido, lo sé. Pero te aseguro que este hombre ahora es tu hermano. Ahora es uno de nosotros y que es una nueva criatura. Porque el mismo Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que le está diciendo, este hombre que estás recibiendo es una nueva criatura. Y como José perdonó a sus hermanos, ¿recuerdan a José? Cuando lo dejaron allí en aquel hoyo, agujero, sus hermanos se fueron. Pero ¿hasta dónde llegó José? ¿Y quiénes llegaron a pedir ayuda? Hasta José. ¿Y cómo José perdonó a cada uno de aquellos que lo habían dejado solo allí a su suerte? Pero lo atribuyó a la soberanía de Dios. Eso tenía que pasar para que luego la historia se contara como se cuenta hoy. Y de la misma manera Pablo quería que Filemón entendiera que nada de lo que había sucedido era por casualidad. Estaba dentro de la soberanía de Dios, que nada estaba fuera de ese plan divino de Dios. ¿Cuántas cosas hoy desearíamos que no hubieran ocurrido, que no hubieran pasado en nuestras vidas, pero Dios las usó, cada una de ellas, para su gloria y para nuestro bien? A Él sea la gloria por siempre. Cuán bueno es el Señor. Y Filemón tiene frente a él una invitación a actuar desde el amor y perdonar, porque él mismo había sido perdonado por medio de Cristo cuando era esclavo del pecado y prófugo de Dios. Tú y yo también éramos esclavos y también anduvimos como prófugos, pero recibimos el perdón de nuestro Señor. Y llegó la hora de poner en práctica lo que aprendimos, y llegó la hora de poner en práctica lo que hemos visto y hemos experimentado sobre el perdón que nace del corazón. Y una cosa es escuchar el evangelio y otra cosa es vivirlo, y tenemos que vivirlo, tenemos que vivir el evangelio. Y el versículo 17 dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¿Y cómo hubiera recibido Filemón a Pablo si hubiera sido Pablo el que toca la puerta? Hombre, entra, no lo hace esperar. Ven, ¿qué necesitas? ¿Quieres comer ahora, más tarde? ¿Quieres darte un baño? ¿Quieres descansar? Te preparo la mejor cama. Prepárenle una habitación. Preparen un banquete, que llegó Pablo a visitarnos. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Así mismo, él le está pidiendo que recibiera a Onésimo. Cálzalo si es necesario. Lo mismo que hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó a casa.
calzado nuevo, ropa limpia, un anillo en el dedo, un banquete, porque el hijo que estaba muerto ha regresado. Lo mismo que hace Jesús cuando aboga por nosotros ante el Padre y le dice, ay Señor, recíbelo como me recibes a mí. Esto es lo que Dios hace con nosotros cuando nos arrepentimos. Nos recibe. Y es lo que Pablo está invitando a Filemón a hacer con Onésimo, su siervo arrepentido que vuelve a casa. Finalmente, en los versículos 18 y 19 dice, si te debe algo, cóbramelo a mí, yo te lo pagaré. Así como Cristo tomó nuestro lugar y pagó nuestras deudas, todas las deudas, todas, no dejó una, todas pagó nuestro Señor, pagó todos nuestros pecados. Pablo se pone en el lugar de Onésimo y le dice, mira, yo asumo la deuda, cóbramelo a mí. Si te debe algo, si te hizo, cóbramelo a mí. Perdónale todo, él no te debe nada. Yo me pongo en su lugar. Lo mismo que hizo Jesús cuando asumió nuestro lugar en la cruz. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque esa cruz era para nosotros y él asumió nuestro lugar. Y le dice al Padre, recíbelos como me recibes a mí. Gloria al Señor. Y esto es lo que nos enseña esta carta. A perdonar. Porque tú y yo éramos como Onésimo, esclavos del pecado, prófugos de Dios. Y Jesús nos perdonó todo y pagó nuestras deudas. ¿Cómo seguir cobrándole a otro lo que me debe? Es difícil, como decíamos al principio, pero es posible. ¿Cómo seguir cobrándoselo cuando Cristo me perdonó? ¿Recuerdan la parábola del siervo despiadado en Mateo 18, los versículos 21 al 35? Que narra cómo un siervo es perdonado de una deuda enorme por su rey, pero al salir se niega a perdonar una deuda mucho menor de la que él debía a un compañero, y luego el rey lo castiga severamente por su falta de misericordia. Y en el versículo 35 de ese capítulo 18 en Mateo dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mis queridos hermanos, hoy miramos a nuestro alrededor y miramos también a nuestro interior, para afuera y para adentro. Y vemos tanta falta de perdón. Y la falta de perdón estanca el crecimiento. El crecimiento como personas, como individuos, como familia, como iglesia. Se estanca el crecimiento cuando no hay perdón. Y tenemos que aprender a perdonar para no vivir una vida llena de amarguras, de resentimientos, de ira, de dolor, de coraje. Es posible perdonar y esto se hace dejando atrás los deseos de venganza, los deseos de cobrártelas o de que qué bueno que le pase porque dejando atrás los deseos de venganza y perdonando de todo corazón. Y termino compartiendo lo que dice en Miqueas capítulo 7, los versículos 18 y 19. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros
y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. A eso nos enseña el Señor. A amar. Y Él olvida las rebeliones. No mantiene el enojo para siempre. Sepulta nuestras maldades y arroja nuestros pecados a las profundidades del mar y no los trae a la memoria una vez más. Yo te invito a que ahí donde tú estás, y si quieres ponerte en pie, tomes un momento para examinar tu vida, tu corazón, para que permitas al Espíritu Santo de Dios te ayude en el proceso de ese examen y que Él pueda ver si hay algo de perversidad, si hay alguien que tenemos que perdonar. Y que podamos entregárselo al Señor una vez más. Quizás han sido muchas las veces que lo has intentado. Porque el Señor lo que quiere es traer reconciliación, restitución, sanidad, crecimiento. Permítele al Señor seguir transformando. Permítele al Señor seguir sanando y descubriendo aquellas cosas que tienen que ser cambiadas y aquellas cosas que hay que dejar atrás por el poder de su Espíritu Santo. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Maestro. Nos presentamos delante de ti tal cual somos porque tú nos conoces en lo íntimo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar, Dios. Y a perdonar con amor, dejando atrás la sed de venganza. Queremos parecernos cada día más a ti, Dios. Y te suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que haya perdón, que haya paz, que haya amor, que haya reconciliación, que haya acercamientos y que tú reines, Señor. Que tú reines en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. En ti somos uno, Señor. Ayúdanos, Dios, en esto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.